que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúa dando mucha chalón y mucha verajó. Y continuamos con la segunda parte acerca del tema entendiendo la guerra espiritual. Que en el tema anterior estuvimos hablando que la guerra que se tenía que pelear ya se peleó. ¿Y quién la ganó? Yahshua, según el libro de Colosenses capítulo 2, Pasur 15. Pero Yahshua en el mundo espiritual, él no destruyó a Hasatán literalmente, ya que la persona encargada de destruir a Hasatán literalmente será el mismo Yahweh desde el mismo Chamayín. Según el libro de Revelaciones capítulo 20, Pasur 9. Que el Go que habla ahí Revelaciones capítulo 20, verso 9, es el mismo Hasatán. Hasatán en el mundo espiritual, él ya fue vencido por Yahshua y ya fue despojado de todo ¿qué? De todo su poder. Hasatán, él está vivo y él está gobernando con el poder que le dan las personas que desconocen la obra redentora de quién, mire, de Yahshua. Hasatán está activo, según primera de Keifas, no Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Que vuestro adversario el diablo dice que él anda al acecho, buscando a quien qué, mire, buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en quién, en Yahshua. También lo confirma el libro de Jacob, mal traducido por Santiago, capítulo 4, verso 7, que dice ahí claramente, someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y él huirá de quién, mire, y él huirá de vosotros. Como el señor Hasatán, él está vivo y él está activo, él tratará de destruir la futura congregación de quién, mire, de Yahshua. Y él lo hará a través de nuestra vieja naturaleza. Si nosotros se lo permitimos y si nosotros desconocemos la obra redentora de quién, de Yahshua, nosotros hasta que partamos de este mundo seremos atacados por el mismo Hasatán. Nuestra misión es someternos a Yahweh, resistir al diablo y él huirá de quién, y él huirá de nosotros. Que en el tema anterior nosotros quedamos en el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 28 del Pasur 1 al Pasur 4. Y nosotros estuvimos explicando el Pasur de Revelaciones capítulo 1 verso 6, que ahí dice claramente de que Yahshua nos hizo a nosotros, escuchen, emisarios y cojenes espirituales para con quién, mire, para con Yahweh. Que como a mí me gusta hablar escrituralmente, les voy a demostrar escrituralmente que Yahshua nos hizo a nosotros, ¿qué? Cojenes. Vean el verdadero significado del libro de Revelaciones, capítulo 1, verso 6. Que este pasaje es para que lo escuchen aquellas personas que se encuentran en esas sectas judío-mesiánicas y para que se lo hagan llegar a estos falsos ministros que se viven de cojenes, ¿qué? Externamente. Escuchen. En primera de Keifas, no Pedro, capítulo 2, verso 5, escuchen lo que dice, vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual, escuchen, como casa espiritual para ser cojanín, mal traducido por sacerdotes, para ser cojanín, apartados para quién, apartados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahshua. Se lo repito en cámara lenta. Sed edificados como casa espiritual para ser cojanín, apartados para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yahshua. Véalo. Ahí lo tienen escrituralmente, que el ministerio de Cohen es espiritual y jamás ha sido literal y externamente. Desde el momento que Yahshua muere y resucita y viene el amado Ruach HaKodesh, de ahí con la venida del Ruach HaKodesh en adelante, él a los discípulos de Yahshua los hizo cojenes y los hizo emisarios, pero espiritualmente. Ahora, mis ají, mis hermanos y mis hermanas, si ustedes no entienden el verdadero significado de la armadura de Yahweh, ustedes no van a poder entender ni 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6, ni los otros versos que se refieren a la famosa batalla espiritual. Ustedes tienen que tener bien claro el verdadero significado de la armadura de Yahweh. Que si Yahweh lo permite en el transcurso de este tema, de esta enseñanza, les va a quedar bien claro. Y terminando lo de la armadura, ahí sí comenzamos a explicar el verdadero significado de 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6 y los demás pasures que hablan referente a la batalla espiritual. Y vámonos al libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 28, verso 1 al 4, que se los leo y paso a explicarle esos pasures, que versa de la siguiente forma. Dice: llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Cohanim, Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Yahweh, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quien yo he dado un ruaj de sabiduría y hazlos a hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me puedan servir en el oficio de Cohen. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda, o sea, un cinturón. Ellos harán vestiduras cadochín para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de ¿qué? Mire, en el oficio de Cohen. Dice ahí la escritura claramente. ¿Qué nos enseñan estos pasures, mis hermanos y mis hermanas? Ahí nos enseñan claramente de que es el mismo Yahweh revistiendo el cuerpo desnudo del gran sumo Cohen, ¿quién? Agadol. Yahweh mismo es el encargado de revestir con sus vestiduras de Cohanim al cuerpo a la congregación de ¿qué? De Cohanim. Y Yahweh lo hace a través de ¿qué? A través de su armadura, de su protección ¿qué? Espiritual, simbolizada en las vestiduras de ¿quién? De Aarón y sus hijos. Yahweh en el antiguo pacto, él llamó a Aarón y a sus hijos a servir dentro de la Mishkan de Yahweh, dentro de la casa de Yahweh, dentro de la congregación de Yahweh, dentro de la viña de ¿quién? Dentro de la viña de Yahweh. Yahweh lo hizo a través de Moshe. En el antiguo pacto, el llamamiento a servir en la Mishkan de Yahweh era a través de Moshe. Y en el nuevo pacto, Yahweh llamó a servir a su Mishkan, a su congregación, a través de Yahshua. Y Yahshua en el nuevo pacto, él lo está haciendo a través de ¿quién? Mire, a través del amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Geburó,
mal traducido por Hechos, capítulo 13, pasur 2. ¿A cuántos llamó Yahweh a través de Moshe para que fueran sus qué? Para que fueran sus Kohanim. A Aarón, que Aarón era el gran sumo Cohen Agadol, que era un símbolo de quién? De Yahshua. Mire, Aarón. Y a los 4 hijos de Aarón, que el número 4 ustedes ya saben que simboliza qué, que simboliza la humanidad. Los 4 hijos de Aarón, más Aarón, nos dan qué, mire, nos dan 5 personas llamadas a servir dentro de la Mizcán de Yahweh. Que el número 5 simboliza la gracia, la salvación y la redención de Yahweh para todo aquel que él llamare a ser parte de su qué, de su cuerpo, de su congregación. ¿Qué nos revela Aarón y sus 4 hijos? Nos revela la escritura que el llamamiento de Yahweh ha sido ¿para qué? Para toda la humanidad, para que los que creen en Yahweh y en Yahshua comencemos a servirle a él en su congregación. ¿De cómo? ¿En qué servicio? De emisarios, no reyes, de emisarios llevando buenas nuevas, y de Kohanim, o sea, de Kohanim haciéndole sacrificios espirituales ¿a quién? A Yahweh. Eso es lo que nos enseña y la que, mire, la escritura. Y no es para andarnos vistiendo ni externamente ni de reyes, ni mucho menos ni de cojenes, ni mucho menos de qué, de levita. En el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 28, pasur 4, dice que las escrituras que harían a Moshe a través de los que Yahweh le dio su revelación serían las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una diadema o corona, no mitra, ni tampoco tiara, ni mitra ni tiara, ni turbante. ¿Ah? Y le harás un qué, un cinturón, un cinturón. Ellos harían vestiduras kadoshim para tu hermano Aarón y sus hijos, para que le pudieran servir a Yahweh como qué, mire, como Kohanim. Aquí está revelada en este pasur la armadura de Yahweh. Yahweh mismo revistiendo el cuerpo del gran sumo Cohen Agadol de su protección espiritual divina, que lo protegería a él ¿en dónde? En el mundo terrenal. ¿Qué significa el pectoral o qué era el pectoral? El pectoral o la coraza, el pectoral era una coraza, una armadura de hierro compuesta por un peto que le protegía el pecho y le protegía la ¿qué? La espalda. O sea, este pectoral, esta coraza, le protegería tanto la espalda como el pecho ¿a quién? Mire, al gran sumo Cohen Agadol, le protegería las partes más vitales del cuerpo del gran sumo Cohen Agadol. Le protegería el pecho ¿de qué? Mire, de los dardos. Y la espalda se la protegería de las ¿qué? Mire, de las flechas, que eso tiene un significado espiritual y ya se los comparto. ¿Ah? Yahweh lo protegió de su coraza porque el gran sumo Cohen recibiría lanzas y recibiría flechas hablando espiritualmente. Mire, hablando espiritualmente, porque desde el momento que él se colocaba la armadura de Yahweh, él entraba en un conflicto, en una guerra en el mundo espiritual. ¿Contra quién? Mire, contra el mismo Hasatán. Yahweh lo revistió de él para que él pudiera afrontar esa batalla. La coraza o el pectoral era un escudo que protegería el cuerpo del gran sumo Cohen Agadol de los ataques ¿de quién? Del maligno.
Que usted sabe es que el cuerpo del gran Simón Cohen Agadol, el cuerpo simboliza ¿a quién? La congregación de ¿quién? La congregación de Yahshua. Ya que Aarón, él era un símbolo de ¿quién? Él era un símbolo de Yahshua. Eso significaba el pectoral, que más adelante les doy el significado espiritual. Ahora, ¿qué era el efod? El efod era una vestidura hecha de lino fino, que el lino fino significaba la justicia de Yahweh, sus acciones justas que tenían y tienen que estar por encima del pectoral o por encima de la coraza. Me explico, mis hermanos. Yahweh, el cuerpo desnudo de Aarón, pues lo primero que hace es protegerlo con una coraza. Encima de esa coraza, les doy un ejemplo, mi camiseta es la coraza. Y el efod viene siendo este. Mire, este saco, este blazer, eso viene siendo. Esto debería estar por encima de esta, ¿qué? Mire, de esta camiseta. ¿Qué significa esto? Que por encima de la coraza de Yahweh debía resaltar las, ¿qué? Las acciones justas de Yahweh, ¿sobre quién? Sobre el cuerpo, sobre la congregación del gran sumo Cohen Agadol. El efod significa que tanto la justicia de Yahweh, que es el mismo Yahshua, y sus buenas acciones se deben ver en el cuerpo, en la congregación del gran sumo Cohen Agadol Aarón, que le repito era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Se deben ver buenas acciones en aquella persona que dice que cree en Yahshua y pertenece a la congregación de Yahshua. Eso significa el efod, las buenas acciones. Ahora, ¿qué significa el manto? Usted sabe que el manto simboliza el llamamiento. El manto simboliza el llamamiento, como también el manto simbolizaba la autoridad, el poder de Yahweh, que se tenía que ver, oiga, sobre el cuerpo del gran sumo Cohen Agadol. ¿Qué significa esto? Que la congregación de Yahshua, que se digan que son las quejilás, las congregaciones de Yahshua, allí se tiene que ver la autoridad y el poder de Yahweh. O sea, el amado Ruach HaKodesh manifestándose no solo con revelación en su Dabar, en la escritura, sino que se tiene que manifestar sobrenaturalmente dentro de esa, ¿qué? Mire, dentro y fuera de esa congregación. Eso simboliza el ¿qué? El manto. Que con esto ustedes aquí tienen cómo reconocer la verdadera congregación de Yahshua. Y es que tiene que ser el mismo Ruach HaKodesh dirigiendo esa congregación, esa persona, y el Ruach HaKodesh se tiene que estar manifestando a través de quién, mire, a través de esa persona y a través de esa, entre comillas, congregación de Yahshua. Eso significa el manto, manifestar el poder de Yahweh a través de qué, mire, a través de la congregación de Yahshua. Ahora, ¿qué significaba la túnica bordada de colores? Que allí dice a cuadros, o sea, a colores. La túnica era un símbolo de la unidad de Yahweh que representaba un símbolo de la muerte y resurrección de Yahshua y que a través de esa muerte y resurrección de Yahshua, Yahshua uniría a toda la que, mire, a toda la humanidad que creyeran e invocaran el nombre de Yahweh y de quién, y de Yahshua. Como también la túnica en la escritura también significa el encubrimiento de qué, del pecado del cuerpo de la congregación del gran sumo Cohen Agadol. Que eso usted lo encuentran allá en el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 3, verso 21, Pasur 21. Que acuérdense que cuando el señor Adán y Eva desobedecen a Yahweh, dice que ellos inmediatamente se les caen, ¿qué? Mire, se muere la comunión para con Yahweh, e inmediatamente ellos se dan cuenta que están completamente, ¿qué? Desnudos, o sea, en pecado ante Yahweh.
A Adán y a Eva, el mismo Yahweh lo revistió a ellos de qué, mire, de su justicia, de Yahshua. Yahweh a través de Yahshua cubrió la desnudez, el pecado de Adán, y Yahweh lo revistió de qué, de su justicia, de Yahshua, simbolizado en el animal que sacrificó Yahweh para poder vestir a quién, mire, para poder vestir a Adán y Eva. Eso significa la túnica, ¿qué? La túnica. La túnica tiene ese significado, cubrir el pecado, Yahweh revistiéndonos de quién, mire, de Yahshua. En pocas palabras, Yahweh perdonando nuestros pecados a través de quién, mire, a través de Yahshua. Ahora, ¿qué significa la diadema o la corona que llevaba puesta el gran sumo Cohen Gadol sobre su cabeza? Le repito, la diadema o la corona, no la mitra ni la tiara ni el turbante. La diadema, o sea, la corona. Porque en las escrituras, en una de ustedes lo van a encontrar que le va a hablar en la falserita aparece la palabra mitra. En otra escritura aparece la palabra turbante, tampoco es ningún turbante. Y en otra le aparece la palabra tiara, tampoco es tiara, es diadema o corona que tenía que estar sobre la cabeza del gran sumo Cohen Gadol. Que la diadema o la corona sobre la cabeza del gran sumo Cohen Gadol significaba que él llevaría sobre su cabeza puesta la justicia de Yahweh. No la tiara, mis hermanos, porque la tiara es la triple corona. Escuchen, es la triple corona que usan los ¿qué? Que usan los papas. La tiara es la triple corona que utilizan los ¿qué? Mire, los papas. Y turbantes son los que usan los árabes. Mientras que la palabra corona es manifestar la justicia de Yahweh. Mire, ¿por qué no mitra? Que esa palabra aparece allá en la falserita en Éxodo 28:4. ¿Por qué la palabra mitra? Porque en las falseritas, en lugar de colocar la palabra diadema o corona, ellos colocaron la palabra mitra. Y Mitra es el dios de los romanos, Mitra es el dios de los persas, Mitra es el dios de la ¿qué? Mire, el dios de la cruz. Mitra era un dios persa responsable de la protección de sus ¿qué? De sus adoradores. La mitra, mire, la mitra también significa la triple corona, o sea, la Trinidad católica de su Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Eso significa la famosa ¿qué? Mitra. Que esa la usan los papas en honor a quién, mire, al dios Mitra. Y los cristianos se enojan conmigo porque yo les digo que los judíos los tienen adorando demonios ahí en sus falseritas y ellos se enojan por eso. La palabra diadema o la palabra corona, no mitra, era la corona de la cabot de Yahweh sobre el cuerpo del gran sumo Cohen Gadol. Con esa corona era que los discípulos de Yahshua serían ¿qué? Mire, serían galardonados. La corona, la diadema era un símbolo de poder y de autoridad sobre sus ¿qué? Sobre sus enemigos. Y la corona sobre ellos los identificaba como los hijos del gran emisario, no rey. Esto es lo que está diciendo Revelaciones 1:6, que nosotros somos emisarios, no reyes espiritualmente. Esta armadura, mis hermanos, que Yahweh revestía a Aarón, eran un símbolo de la protección del mismo ¿qué? Del mismo Yahweh. Que el mismo Saúl,
mal traducido por el cura católico Pablo, él dijo allá en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Saúl dijo, he peleado la buena batalla, mire, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la que, mire, he acabado la carrera y he guardado la emuná, o sea, la fe. Y en el verso 8 dice el señor Saúl, mal traducido por Pablo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Adón Dayan, o sea, el juez Sadik, el juez justo, oiga, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su qué, que aman su venida, o sea, que aman su segunda venida. La diadema, la corona, no mitra, representaba el esplendor de la caduchá encarnada en el cuerpo del gran sumo Cohen Agadol, su autoridad y su poder sobre quién, sobre sus enemigos. ¿Qué significaba el cinturón o la banda? El cinturón o la banda simbolizaba llevar el yugo de quién, el yugo de Yahshua, signo de dignidad y de qué, y de poder. Significa que los hombres y las mujeres de Yahshua, tanto los hombres se deben amarrar bien esos pantalones y las mujeres se deben amarrar bien esas naguas o esas faldas, y sin ningún temor debemos hablar siempre con la verdad de Yahweh escrituralmente, duélale al que le duela. Duélale al que le duela, siempre y cuando ustedes se encuentren bien capacitados por el amado Roy Jacobes para llevar ese mensaje. Si no están bien capacitados por el Roy Jacobes, pues obvio, no lo hagan, mis hermanos. La túnica bordada de lino fino, la diadema o la corona y el cinto o el cinturón representaban la cobertura perfecta de la armadura de Yahweh, de la justicia de Yahweh, o sea, del mismo quién, del mismo Yahshua, que tenía y tiene que estar sobre el cuerpo del gran sumo Cohen Agadol, ya que su cuerpo ya había sido disciplinado y revestido del acabó de Yahweh, de su justicia perfecta, o sea, del mismo Yahweh. En el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 28, Pasur 4, allí ya estaba revelado el verdadero significado de la armadura de Yahweh, revelada en las vestiduras del gran sumo Cohen que Agadol, que en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 28, verso 4, ahí no faltó qué, mire, ahí faltó el calzado. Haciéndoles esta pequeña aclaración del libro de Shemó de Éxodo 28, ahora sí ustedes podrán entender el libro de Efesios, capítulo 6, del verso 14 al 17. Mis hermanos, voy a tomar agüita. Estaba seco el hermano. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 14 al 17. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ¿en quién? En Yahweh y en Yahshua. Ceñidos vuestros lomos, vuestra cintura como la verdad, el cinto. Que significa que debemos hablar con la verdad, por muy dura que sea, y no debemos ocultarla ni por agradar a la gente, ni por temor a qué, a las amenazas de la gente. Vestidos con la coraza de justicia,
que simbolizaban la protección divina de Yahweh, que nos protegería el pecho, el corazón y y la espalda. Ahora sí, ¿de qué nos protege la coraza o el pectoral o la coraza de justicia? ¿De qué nos protege? Pues de las puñaladas traicioneras que nos darán nuestros propios familiares, nuestros propios hermanos de la carne, por causa de Yahshua. Y nos protegen de las puñaladas en el pecho, que en el pecho significan las grandes desilusiones que nos llevaremos de mucha gente por causa de Yahweh. ¿Y de quién? Y de Yahshua. Miren, mis hermanos, Yahshua experimentó en carne propia lo que yo les estoy diciendo con su propia madre y con sus propios hermanastros y con los propios hijos de Miriam y los hijos del Señor José. Léalo escrituralmente ahí en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 12, verso 46 al 50. Y en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 1 al 9. Yahshua experimentó con sus madres y sus hermanos de la carne la incredulidad hacia quién, mire, hacia él. Ellos no creían en él. Y todos ellos fueron usados por el mismo Hasatán con el único propósito de que Yahshua desistiera de su ¿qué? Desistiera de su misión, de que él rompiera su comunión con Yahweh y que él dejara de batallar en la tierra contra quién, mire, contra los ataques de Hasatán. La madre de Yahshua y los hermanos de la carne fueron usados por el mismo Hasatán para que se fueran en contra de quién, mire, en contra del mismo Yahshua. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las mismas batallas que peleó Yahshua en la tierra son las mismas que nosotros tenemos que batallar hasta que partamos de este mundo. Libro de Efesios, capítulo 6, Pasur 15. Para los hermanos que, a mí no me gusta escuchar porque él es con sus versos, con sus versículos. Bueno, le estoy hablando Pasur. Dice, calzados los pies con el apresto de las buenas nuevas de Shalom, revelado en el libro de Yaxayá, no Isaías, capítulo 52, Pasur 7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, sobre todos aquellos que gobernaban y dirigían y manipulaban a la nación de Israel. Eso significan los montes. Libro de Revelaciones, capítulo 17, Pasur 9 y Pasur 10. Eso significa los montes. Yahshua por encima de esos falsos ministros, sobre esos gobernantes apóstatas, Yahshua llevaba las buenas nuevas de Yahweh. Por eso dice que cuán hermosos son los pies sobre los montes, que traen alegres nuevas, que anuncian Shalom, que anuncian la salvación, del que le dice nación, tu Elohe emisario, no rey, dice gobierna. Este Pasur se estaba refiriendo a quién, al mismo Yahshua en su primera ¿qué? En su primera venida. Y la nación de Israel, cuando Yahweh les enviaría a Yahshua, de ahí en adelante ellos tenían que llevarle su or, su luz, su salvación a todas las ¿qué? A todas las naciones. Que eso es lo que dice el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 60, del Pasur 1 al Pasur 3. Ellos, en lugar de traernos la or, la luz, la salvación de Yahweh a Yahshua, ellos a las naciones las llenaron de ¿qué? De tinieblas y de su maldición, de su apostasía hasta el día de hoy. Léaselo en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36,
Pasur 16 al Pasur 23. Y el libro de Romanín o de Romanos, capítulo 2, Pasur 24. ¿Ah? Calzado vuestros pies significa seguir los mismos pasos de Yahshua, que es anunciar sin ningún temor las buenas nuevas de ¿quién? Las nuevas buenas de Yahweh. Libro de Efesios, capítulo 6, Pasur 16. Sobre todo tomad. Oiga, tomad significa que la armadura de Yahweh se encuentra ¿qué? Disponible. Tomad el escudo de la emuná, o sea, de la fe de Yahshua, su protección. Oiga, su protección. Cuando la escritura dice que tomad la armadura, la emuná o sea, la fe de Yahshua, ese pasur quiere decir lo siguiente, mire, cuando dice toma el escudo de la fe, es que la persona tiene por fe que salir de ¿dónde? Del paganismo, si cree en Yahshua. Porque eso significa la palabra hebreo. Mire, hebreo significa venir del otro lado del río, o sea, del paganismo. Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió por emuná, salió por fe de ¿dónde? De Ur de los Caldeos. Eso significa la palabra hebreo. Venir del otro lado del río. Venir de ¿dónde? Del paganismo. Y él por emuná, por fe, a lo que le dijo Yahweh, él por fe se va a sumergir en el río, porque a través del río es que él va a ir ¿a dónde? A la tierra prometida, el lugar de reposo, que era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. ¿Qué significa esto? Mire, que todo aquel a que Yahweh le ha hecho su llamamiento, él por fe debe salir ¿de dónde? Mire, del paganismo. Y por fe debe ir al amado Rey Jacodes, que es el encargado de llevarnos a quién, mire, de llevarnos a Yahshua. Tomad el escudo de la emuná, la protección de Yahshua. Mire, protéjase en Yahshua para poder apagar todos los dardos de fuego de quién, del maligno. Que ustedes ya saben que los dardos del maligno son vicios, son drogas, son pornografía, son lujuria, llámese como se llame. Libro de Efesios, capítulo 6, Pasur 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco, una pieza de la armadura que servía para cubrir y protegerle la cabeza, que mire, a un soldado, para evitar que una piedra le dañara, ¿qué? El cráneo. El yelmo, el casco, también le protegía sus, ¿qué? Sus ojos, sus oídos y la boca. ¿Qué significa esto? Que la armadura de Yahweh nos protegería la cabeza, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de oír y nuestra manera de ¿qué? Mire, de hablar. Eso significa el yelmo, el casco. Y el yelmo estaba simbolizado ahí en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 28, verso 4, en el manto, en la diadema, en la corona, que tenía que llevar el gran sumo Cohen ¿sobre dónde? Sobre su cabeza. Como un símbolo de ¿qué? De protección divina, la cual esa diadema, esa corona, ella tenía ¿dónde? Mire, ella tenía una lámina de oro. Tenía una lámina de oro, que ustedes saben que el oro simboliza pureza, realeza y caduchá. Léasen el libro de Shemó, para que nos rinda, léasen el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 28,
Pasur 36 al Pasur 38. Que ahí se van a encontrar usted claramente, mis hermanos. Por favor, léaselo para que nos rinda la enseñanza. Léaselo, que yo les doy la esencia del mensaje, el significado. Mire, el sello en la frente del gran sumo Cohen Agadol era un símbolo de la redención de Yahweh, de su salvación. Y era un símbolo, el sello o la diadema de la corona que traía aquí que decía apartado para Yahweh, era un símbolo del amadísimo Ruach HaKodesh, revelado ahí en el antiguo pacto, en esa diadema, en esa corona, y manifestado en el nuevo pacto en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13 y capítulo 4, verso 30. Si Aarón no tenía el yelmo, o sea, la corona, la diadema, o el sello, o el manto sobre él, Aarón no podía ni entrar a la presencia de Yahweh, a la Mizcán de Yahweh, ni Aarón mucho menos podía ministrar dentro de su dentro de su casa. Sino que Aarón, él tendría una muerte él tendría una muerte segura. Les traduzco el significado del yelmo, de la corona, de la diadema y de la lámina acá en en la frente, que decía apartado para Yahweh. ¿Qué nos revela la escritura? Miren, que si Yahweh no ve su sello, en todos aquellos que entre comillas dice que creen en Yahweh y en Yahshua, si Yahweh no ve el amado Ruach HaKodesh en esas personas tendrán una destrucción segura. Tendrá una destrucción segura, ya que el yelmo, el casco, la diadema, la corona, era una señal de que esa persona se había consagrado, o sea, apartado voluntariamente del paganismo para servir ¿a quién? Para servir a Yahweh. Y Yahweh a través de ese sello, en esa corona, o sea, Yahweh a través del amado Ruach HaKodesh, Yahweh lo estaba sellando ¿para qué? Mire, lo estaba sellando para él. Efesios capítulo 6, Pasur 17. Y la espada del Ruach HaKodesh, que es la dabar de Yahweh, o sea, el mismo Yahshua. Léaselo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, Pasur 13, que se los leo, mis hermanos y mis hermanas. Revelaciones capítulo 19, Pasur 13, que dice: y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es la dabar de Yahweh. Su nombre es la dabar de Yahweh. ¿Para referirse a quién? Al mismo Yahshua. Libro de Tehilín, mal traducido por Salmos, capítulo 33, Pasur 6, que versa de la siguiente forma. Dice: por la dabar de Yahweh, por el mismo Yahshua, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, fueron hechos los chamayim por medio de Yahshua, y todo el ejército de ellos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos ellos fueron hechos por el aliento de su boca, que el aliento de su boca es para referirse al amadísimo Ruach HaKodesh. Según el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 2, Pasur 7. Oiga, ¿qué nos enseña aquí la escritura? O el libro de Tehilín, mal traducido por Salmos, capítulo 107, Pasur 20. Que se los leo y se los explico. Libro de Tehilín, mal traducido por Salmos, capítulo 107, verso Pasur 20. Que dice: y envió su dabar y lo sanó y lo libró de su y lo libró de su ruina. La dabar de Yahweh en acción es el mismo Yahshua y jamás ha sido ni será ningún libro
inerte y sin vida. Que el tema de que quién es la Dabar de Yahweh, ustedes lo encuentran en profundidad en en este canal. La Dabar de Yahweh es el mismo Yahshua. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 18 al 20. Orando en todo tiempo, no dice ayunando, ahí no dice ayunando, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Ruach HaKodesh. Libro de Romanos, capítulo 8, pasur 26 y 27, y el libro de Yahudás, mal traducido por Judas, el pasur 20, que dice que tienen que estar orando, orando en el amado Ruach HaKodesh, orando y velando en ello con toda perseverancia, y ruego por quién, y ruego por los cados, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo, para dar a conocer el misterio, o sea, la revelación de las Escrituras. Por lo cual, dice Saúl, soy un embajador ¿en qué? En cadenas, que yo ya les expliqué que las cadenas se las ganó el señor Saúl, no Pablo, que las cadenas se los pusieron los emperadores romanos por el señor andar de rebelde con el Ruach HaKodesh, porque con el Ruach HaKodesh no se anda en cadenas, se anda en libertad. Eso es lo que dice Segunda de Corintillá, mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 3, pasur 17. Saúl, mis hermanos y mis hermanas, no Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17 al 20, él no estaba hablando de ninguna armadura externa literal. Él estaba hablando era de la armadura espiritual de ¿quién? De Yahweh. Que le resumo la armadura revelada en el Antiguo Pacto en el siguiente orden. Primeramente, en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo capítulo 28, la diadema o la corona, no mitra, ustedes la encuentran en el capítulo 28, verso 36 al 38. El pectoral o la coraza, ustedes lo encuentran en Éxodo, para que me entiendan, capítulo 28, verso 15 al 21 y verso 29. El cinto o el cinturón lo encuentran ahí en Shemó, capítulo 28, verso 8, pasur 28. El efod o la vestidura de lino fino, ustedes la encuentran ahí en el libro de Shemó, capítulo 28, pasur 6 hasta el pasur 12. El manto o la autoridad, el manto azul o la autoridad, lo encuentran ahí en Shemó, capítulo 28, pasur 31 al 35. Y la túnica de lino fino la encuentran ahí en Shemó, capítulo 28, pasur 39. Saúl se estaba refiriendo a la armadura espiritual de Yahweh, no a la externa, simbolizada en las vestiduras del gran sumo Cohen Agadol. Mientras que la armadura de los soldados romanos, la armadura que llevaban los soldados romanos, significaban que ellos estaban bajo la protección de ¿quién? Del dios Mitra, del dios de la cruz, del dios de los persas, del dios de los romanos. Como también la armadura de los romanos significaba que ellos eran los soldados, los discípulos, los guerreros de los emperadores, que mire, de los emperadores romanos, no de Yahweh. Las vestiduras religiosas externas con las que se visten los falsos ministros de la nación de Israel, sin mencionar a Yahweh, sin creer en Yahshua, significa que ellos tienen la armadura, están protegidos por su Dios, por su Hashem, por su Adonai. En pocas palabras, ellos están protegidos por el mismo Hasatán, duélale al que le duela. Que son con estas vestiduras externas con las cuales ellos se viven vistiendo, no solo ellos, sino también si quiere, también sus discípulos, sus adoradores que los idolatran a ellos.
Ellos mismos se han establecido, se han constituido sus propias armaduras, sus propias coberturas, sus propias vestiduras religiosas, ¿alrededor de qué? Alrededor de ellos. Basadas esas vestiduras externas en lo que ellos querían y quieren aparentarle y mostrarle externamente a aquellas personas que los idolatran a ellos y que no saben realmente quiénes son quiénes son ellos. Pero ellos no se dejan ver externamente como lo que ellos realmente son. Y para que no le vaya a doler a muchas personas que están metidas en esas sectas religiosas, como una señora que sale a decir de que yo me creía más sabio que los judíos, jamás de los jamases. Ellos son instruidos desde niños en las escrituras y se las saben todas, yo no. Pero lo único que yo sí le puedo decir es que yo le puedo demostrar escrituralmente de que ellos actualmente no son el pueblo de Yahweh. Ellos no mencionan a Yahweh. Ellos no creen en Yahshua. Eso se lo puedo yo demostrar escrituralmente. Le puedo demostrar escrituralmente que ellos a ustedes los tienen adorando demonios. Eso se lo puedo yo demostrar escrituralmente. Y lo dijo el mismo Saúl, no ningún cura católico Pablo, allá en el libro de Romanos capítulo 10, verso 21. Ahí lo dijo, que ellos son un pueblo rebelde, a los cuales Yahweh le extendió sus manos todo el día, y ellos lo único que han hecho es blasfemar de él y contradecirlo a él en todo, hasta en la misma escritura. Ellos adulteraron la escritura hebrea con el único fin, escuchen, de ellos establecer en esas escrituras sus qué, mire, sus herejías. ¿Ah? Por eso ellos son una nación apóstatas y a través de sus vestiduras religiosas externas, ellos han desviado a millones de almas de la que, mire, de la verdad. Ya que ustedes mismos lo escucharon, que las vestiduras de Kohanim son espirituales. Y se lo repito ahí en primera de Keifas, no Pedro, capítulo 2, pasur 5. Que las vestiduras son espirituales y jamás externas. Le resumo el significado de la armadura de Yahweh. Se lo resumo. Que terminando esto, ahí sí ustedes ya van a poder entender segunda de Corintios, ya mal se tradució por segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6 y los demás pasures que tenemos que dar en la próxima enseñanza. Con la armadura ustedes ya lo van a entender ustedes mismos. Mire, les resumo el significado de la armadura de Yahweh. ¿Qué simbolizaba el cinturón? Simbolizaba amarrarse bien los pantalones y estar firmes en la verdad de Yahshua. ¿Qué simbolizaba la coraza de justicia? Simbolizaba que los que creían en Yahweh y en Yahshua, ellos estaban protegidos por la justicia de Yahweh, o sea, por el mismo Yahshua. ¿Qué simbolizaba el calzado? El calzado simbolizaba que debemos estar bien preparados, bien capacitados por el Ruach HaKodesh para poder llevar el mensaje de salvación, no mensajes de perdición. Y se llevan los mensajes de salvación escrituralmente. Ya que un soldado, escuchen, un soldado antes de él salir a la guerra, él primeramente, cuando él se enlista en el ejército, primeramente tiene que ser ¿qué? Desparasitado. Tiene que ser desparasitado y él debe comenzar a alimentarse de un nuevo alimento completamente ¿qué? Mire, sano. Luego ese soldado comienzan a capacitarlo tanto mental y escrituralmente con las ¿qué? Mire, con las armas. Después de él ser capacitado por un tiempo e instruido, ese soldado es sometido a un fuerte entrenamiento por varias veces. Luego de ese entrenamiento, él comienza poco a poco a ir entrando en la guerra ese soldado. Y ya con el soldado, con el tiempo, él se vuelve una persona experta en en el arte de la guerra. ¿Qué les quiero decir con esto? Mire, jamás ningún soldado ignorante va a salir a la loca a la guerra. Mire, lo matan.
Se mata ese soldado si no sabe manejar su alma, él se mata con ella misma. Si usted no le pide al Rey Jacodes que lo capacite en las escrituras, usted con las mismas escrituras, usted se mata, porque la escritura es una espada de doble filo, que si usted no sabe utilizar esa espada, usted mismo se está matando. ¿Con quién? Con ella. ¿Qué simboliza el escudo de la fe? Simboliza la protección de Yahshua. Él es nuestra emuná, nuestro escudo, nuestro protector. ¿Qué simboliza el casco, el yelmo, la corona? ¿Ah? Simboliza la protección de Yahweh, su salvación, o sea, el mismo Yahshua protegiendo su cuerpo, su congregación, su manera de pensar, de oír, de ver y hablar. ¿Qué simboliza la espada del Rey Jacodes? Al mismo Yahshua, ya que el Rey Jacodes no opera, no actúa, no se manifiesta, si Yahweh y Yahshua no le dan la orden de qué, de hacerlo, revelado ahí en el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis capítulo 1, pasur 3. Y orando en el Rey Jacodes, en comunión a través del amado Rey Jacodes. ¿Ah? La armadura de Yahweh no era ni es otra cosa que el mismo Yahweh revistiéndonos de su justicia, de Yahshua. Y Yahshua nos reviste de él a través del amadísimo Rey Jacodes, según el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 14, pasur 16. Ese es el verdadero significado de la armadura de Yahweh. Y esa es interna, jamás externa. Y ustedes ya saben esta gran verdad escrituralmente. Yahweh nos revistió de Yahshua a través del Rey Jacodes para que nosotros pudiésemos enfrentar diariamente hasta el final de nuestros días la gran batalla, no guerra, ya que la guerra ya está ganada por ¿quién? La guerra en el mundo espiritual ha sido ganada por el mismo Yahshua, Colosenses 2:15. Sino que la batalla que tenemos a diario contra Satán, el cual actúa, opera a través de nuestra vieja naturaleza, que es a través de ella que el diablo nos quiere, que mire, nos quiere destruir si nosotros se lo permitimos. La pregunta del millón, ¿cómo obtener esa armadura espiritual de Yahweh? Sencillo. Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. ¿Ah? Creer en Yahweh, mencionar su nombre, creer en Yahshua. Así de sencillo se adquiere esa armadura. La guerra que se tenía que pelear ya se peleó y Yahshua la ganó. Y es a través de Yahshua que Yahweh nos reviste de él para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. Y esta batalla comienza en la vida de aquellas personas desde el mismo momento que creemos en Yahweh y aceptamos a Yahshua como nuestro Ador y Salvador. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Ahora sí ustedes entenderán el próximo tema que vamos a dar, ya con el verdadero significado de la armadura. Ustedes ya van a entender 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, 1 de Timoteo, y los demás pasajes que hablan acerca de la, entre comillas, guerra espiritual. Que Yahweh, Yahshua, el amado Rey Jacob, les continúe dando mucho shalom y mucha abundancia. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó. Y pues les hago una cordial invitación para aquellas personas que deseen unirse a la membresía. Mi hermana Alma, mi hermano señor Yus, porque ahí podemos debatir y ahí nos podemos conocer personalmente y escrituralmente aclararle todas las inquietudes que usted tenga escrituralmente, y de una vez para conocerlo a usted y para conocer la señora Alma Blue, y a todos aquellos están cordialmente invitados a unirse a la membresía. Que si Yahweh lo permite, mis hermanos y mis hermanas, nos vemos el día lunes en la reunión virtual.
Un saludo para todos mis hermanos de la membresía. Y pues sin más, muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Que ya huellazo del amor Ray Jacob les continúen dando mucha shalom y mucha perajó. Shalom, shalom.